Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures qui tuent. Buenos días, hola Muki, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Con mucho calor? Sí, me enteré de las noticias de Buenos Aires. ¿Qué te enteraste, a ver? ¿Del calor? No, me enteré de la historia de Menem. Ah, Cosas que dijo, ¿viste? Lo que dijo Menem es muy impresionante. Uh-huh. ¿Qué te parece? La verdad es, ¿cómo? ¿Qué te parece? Me parece raro. Esto es lo que me parece. Que realmente Menem haya dicho lo que dijo es bravo. Sí. ¿No? Sí. En su momento se decía esto, pero, apenas sucedió lo de Kirchner, se decía. Pero era algo como que lo decíamos entre nosotros, pero que un expresidente... No, pero en la Argentina siempre hubo conspiraciones, claro. Esto, lo otro, por supuesto, todo la historia de su propio hijo, ¿se acuerdan? En la caída del helicóptero. Sí. Pero esto ya lo que dijo Menem está saliendo en la prensa internacional. Mira. Es un expresidente diciendo, o por lo menos poniendo en el paño la posibilidad de que Cristina haya matado a su marido por abuso. Sí. Es un tema gigante. Y bueno, nuestro programa es el Observador Internacional, pero lo que yo te puedo decir que internacionalmente lo que fue pasando fue que esto está creando ondas internacionales, ¿sí? Sí. Y de pasar a hablar de la deuda externa argentina y de la historia del juez Griesa, pasamos a hablar de un tema serio, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo van a seguir reaccionando con esos temas. Mientras tanto, en España hubo el Partido Socialista, recordemos que 4 partidos grandes sacaron las elecciones, ninguno tuvo mayoría absoluta. Está el Partido Popular, que tiene solamente 122, 123, dependiendo quién cuenta, escaños. Tiene una persona ahí que la echaron por corrupción, uno de los tantos escándalos de corrupción que tiene el PP. Y el PSOE, el socialismo, que sacó 90. Podemos, el partido chavista, que sacó 69, de los cuales realmente son 65 y 4 son de un partido regional de Valencia. Y estos números son importantes porque permitirían quizás armar algo muy complicado. Pero hoy firmaron y Ciudadanos, que sacó 40. Para tener mayoría hay que tener 176, o por lo menos no tener 176 en contra, porque a veces por pluralidad se puede si hay abstenciones. Y se llegó a un acuerdo muy interesante, muy divertido, muy importante, pero que no tiene ningún valor desde el punto de vista de hechos para formar un gobierno entre Ciudadanos y PSOE, que son 130, y están muy lejos de tener 176, sí. Y ya los 2 grandes partidos ya anunciaron que se van a oponer, así que no sé si parece ser un postureo de cara a las elecciones que van a ser el 26 de junio, si hasta el 3 de mayo no se forma gobierno. Así que bueno, vamos a seguir eso de España, y hoy vamos a empezar a hablar del tema de los mercenarios. Uno diría, bueno, es un tema menor. No es un tema menor, y lo importante, lo interesante es que se le cambió el nombre, ¿sí? Ahora se llama Compañía de Militares Privados. Ah, mira. Sí, bueno, el mercenario, expliquemos a la gente que es un mercenario, en inglés lo llaman mercs. Los mercenarios son básicamente soldados pagos. Sí. Esto existía en la antigüedad, de hecho todos los soldados eran pagos, y uno siempre puede decir que el ejército de un país también son mercenarios, porque hoy prácticamente ya no hay más ejércitos de conscripción, son todos ejércitos profesionales, incluyendo la Argentina. Uh-huh. Las excepciones serían Israel y otros países donde
en guerra, en Corea del Sur, por ejemplo, que también tiene servicio militar obligatorio. Pero en general los países, Inglaterra siempre fue así, son pagos. ¿Qué diferencia entre un mercenario y un soldado pago? Es una buena pregunta. Yo no estoy tan convencido de que eso sería, bueno, ¿no? Que es tan clara la línea divisoria, ¿no? Pero bueno, ellos siempre pueden decir que los soldados lo hacen por la patria, etcétera. No sé si eso lo hace mejor al soldado porque lucha por una ideología o luchar porque le pagan. Sí, lo que hace es lo mismo, mata. Primero, el más importante trabajo de un soldado es no dejarse matar. Claro, es verdad. Mucho más importante que matar. Sobrevivir. Sí, hay un dicho famoso, el soldado que escapa sirve para pelear otra vez. Sí. Es el dicho americano. Y la verdad es que estamos viviendo en un mundo donde hay guerras y hay muchas guerras, y en algunos de ellos se usaban mercenarios. Las Naciones Unidas lo prohibieron, pero bueno, como muchas cosas que prohibieron las Naciones Unidas, recordemos que la guerra tiene reglas, o por lo menos esa es la Convención de Ginebra, la famosa Convención de Ginebra, que se firma después de la Primera Guerra Mundial, en donde se prohíbe el uso de armas químicas y solo el uso de armas químicas, a todo eso, el uso de armas biológicas. Después se agregó otro acuerdo y que rige el tema de los soldados que caen como prisioneros y cuál es su trato y cómo hay que hacerlo. Y hay países que lo cumplen más, hay países que lo cumplen menos y hay países que no lo cumplen, ¿sí? Un muy buen ejemplo son los países árabes. Cada vez que soldados israelíes cayeron en sus manos fueron torturados, no se les dio absolutamente ningún derecho, se les negaba comida, agua, cualquier cosa. Israel cumple estrictamente la Convención de Ginebra porque quiere con eso tratar de que lo cumplan también los países árabes, y un poco ocurre, es decir, en Egipto se los trató y en Jordania se los trató menos peor que en Siria, cuando cayeron como prisioneros de guerra. En el Líbano directamente el Hezbollah los ejecuta, los liquida. Está prohibido dispararle a paracaidistas mientras están en el aire, por ejemplo, eso es otra de las reglas, que tampoco no se cumple demasiado. Y luego el paso, y por supuesto las poblaciones civiles, ¿no? La protección de la población civil. Esto no funcionó muy bien y después se hizo la famosa Corte Internacional de Justicia, que básicamente viene a tratar crímenes de guerra, y que empezó con el primer juicio importante, fue el juicio de Nuremberg, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis aducieron que no había ley que se los prohíbe y ellos estaban siguiendo las leyes de su propio país, y salió la doctrina de que lo que se llama la orden que es eminentemente ilegal o ilegítima, que es una orden de matar a un civil o hacer daño específico destruyendo infraestructura solamente para algo que solamente usa la población civil. Muchos utilizan esto, Hamás lo hizo en la Franja de Gaza poniendo misiles en colegios, para que disparar desde ahí, para que Israel no pueda disparar porque es un colegio, claro. Y hacerlos venir obligatoriamente a los chicos a clase todos los días de la guerra para que como de escudo. Atrás disparar. ¿Cómo? Como escudo. Como escudo, sí. Qué terrible. Otra vez, el concepto de los escudos, ¿se acuerdan? Los que recuerdan la primera guerra del Golfo, en el año 91, un grupo de americanos vino a tratar de convencer a Saddam Hussein para que no entre a la guerra y él los tomó de prisioneros y iban a hacer sus escudos de guerra para que cuando comience la guerra, una guerra con una fecha anunciada, única guerra histórica, yo conozco la historia que haya tenido una fecha, y bueno, al final los largó, lo convencieron que los largue, pero no es que se cumplen estas cosas. El Tribunal de Roma, el tribunal que teóricamente criminal internacional, en el que nuestro Moreno Campo, el fiscal argentino, fue el primer fiscal de este. Pero este tribunal no goza del apoyo de Estados Unidos, que no firmó el acuerdo y que no permite que su gente sea juzgada por un tribunal internacional. Pero volvemos a los mercenarios y al tema de los mercenarios y estas compañías de militares. Cuando en la Segunda Guerra de Irak, para tratar de evitar de que los soldados eran diezmados después de la guerra por ataques terroristas, apareció una compañía que se llama Blackwater,
y varias más, y con esas los soldados, los mercenarios pasaron a ser, como dije yo antes, una compañía de militares privados. Les dieron las mismas inmunidades que tienen los soldados americanos. Los soldados americanos no podían ser juzgados por tribunales iraquíes, y ellos, esta gente no son soldados, pero aún así Estados Unidos pasó una ley que prohíbe hacerle juicio, etcétera. Hubo muchos escándalos con esta gente, desde muertes de civiles. Cuando es una compañía, las cosas ya son mucho más laxas. Recordemos que los militares están sujetos a tribunales militares, esta gente no. Y hubo muchos escándalos con ellos en Irak, hasta que al final directamente Blackwater perdió los contratos, y otras compañías también. Siguen habiendo, la relación es de 10-1, por cada 10 soldados hay un mercenario en Irak, los que quedaron en Irak, que ya quedaron muy pocos, en Afganistán. ¿Y quiénes son estos soldados? ¿De dónde salen? Durante muchos años los mercenarios eran sudafricanos. Sudáfrica estaba bloqueada por el apartheid, por las leyes raciales que tenían en Sudáfrica, donde estaban divididos los negros y los blancos. No podían estar sentados en los mismos asientos de parque, no podían tomar de los mismos bebederos, no podían usar los mismos baños, y entonces fueron muy bloqueados por muchos. El ejército sudafricano era muy bueno, y cuando los soldados sudafricanos terminaban su trabajo, se iban a trabajar a otros países. Entre ellos fueron a luchar en en Angola, a favor de la guerrilla anticomunista, pero lucharon en varios lugares. Hace unos años, el hijo de Margaret Thatcher había armado con un grupo de mercenarios tratar de dar un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es una ex colonia española, único lugar en África, bueno, el único país en África donde se habla español, y que está manejado por una dictadura feroz, que es la dictadura de los Obiango. Teodoro Obiango y sus sobrinos, gente que está, digamos, en todas las listas negras de todo el mundo. Los americanos les congelaron a ellos todo lo que ellos tenían en Estados Unidos, y bueno, trataron de dar un golpe de Estado. Los agarraron en Sudáfrica antes de que viajen, antes que vuelen a Guinea Ecuatorial para hacer el golpe de Estado, y los enjuiciaron, incluyendo el hijo de Margaret Thatcher, que estaba entre esas personas. Nada que ver con su madre, no creo que su madre haya apruebe una cosa así, pero también es cierto que no iban a tirar abajo el gobierno en Uruguay, ¿sí? O en Suiza, ¿sí? Iban a una dictadura feroz. Muki, una consulta. ¿El mercenario actúa en anonimato? ¿O se sabe, por ejemplo, no sé, donde vive, su familia, sabe que es mercenario, puede saberlo, o él tiene que ser algo secreto? No es un espía, es importante. La pregunta es muy buena, porque claro, está el espionaje, ¿sí? Claro. Que básicamente es una persona que no es un soldado, que está pero el espía en general actúa escondiéndose. Uh-huh. Y bueno, esta gente se ofrece. Actúa escondiendo. ¿Cómo? Esta gente se ofrece como servicio. Claro. Por supuesto, y hay negocios que se sepa que es mercenario. Que es el mercenario, que es donde se llama Private Soldier, perdón, el soldado privado. Sí. Que es una revista que sale y que, bueno, ahora me imagino debe estar en la web, y hay avisos directamente. Mirá. Y hay muchos ingleses que son mercenarios también, uh-huh, hoy, pero vienen de todo el mundo, la verdad. Y están, y ojo, porque tenemos algo que es parecido, que son los guardaespaldas. Uh-huh, sí. El tema de los guardaespaldas es un tema muy interesante, que también podemos y deberíamos abordar en este caso, porque tiene que ver con esta historia. Los guardaespaldas están ahora hay mucha demanda de guardaespaldas. Recordemos que en la Argentina, en la época de los secuestros, hasta el año 76, hasta el golpe militar, y después más adelante con el tema todavía con el tema de los terroristas del ERP y de los montoneros, también hubo que la gente tomaba y sigue tomando guardaespaldas para que no los asalten, para que no los secuestren. En Colombia... En plena democracia secuestraron a Macri. ¿Cómo? En plena democracia secuestraron a Macri. En plena democracia secuestraron a Macri, nuestro presidente, sí. Y los guardaespaldas, bueno, el tema de los guardaespaldas en Argentina tuvo mucha historia, porque muchos de los guardaespaldas participaron del secuestro de los que los cuidaban. En la Argentina era muy difícil. Muchos eran ex policía y ya no venían con exactamente un nivel de ética
alto. No toda la policía es así, ¿no? Pero de la policía hubo muchas historias que salió de la Argentina y muchas personas fueron secuestradas y muchas veces en connivencia con el guardaespaldas o los guardaespaldas o alguno de los guardaespaldas. Entonces empezó la idea de traer guardaespaldas de afuera. Y uno de los países que más tiene guardaespaldas que trabajando afuera es Israel. Muchos que los israelíes que dejan de participar en los grupos elite y luego van afuera y son guardaespaldas, o muchas veces también son los que centralizan a los guardaespaldas, que son, digamos, el jefe de los guardaespaldas, el jefe de la escolta, de una escolta, y es un trabajo en lo que hay muchos israelíes en muchos lugares, incluyendo en Colombia bastantes, en Israel algunos, en Argentina algunos, pero en todos los lugares del mundo el guardaespaldas, uno podría pensar qué diferencia entre un mercenario. Bueno, lo primero es que defiende, ¿sí? El guardaespaldas no está para atacar, claro, está para defender. Y además hay, por supuesto, escuelas de guardaespaldas. Escuela de guardaespaldas. Muy especial. Qué fuerte que sonó eso, escuela de guardaespaldas. Claro, escuela de guardaespaldas. Uno no nace guardaespaldas, ¿sí? Como hay escuela de cocineros también. No, pero sonó fuerte, así, ¿no? Matrícula 3 tiros, qué sé yo. No, es interesante, les enseñan a manejar. Hay cursos, no de guardaespaldas, pero sí de parecidos, que son cursos más abiertos a la gente, que hay varios en Estados Unidos también. Y bueno, después del interludio musical les voy a contar sobre el tema de Estados Unidos y el tema de los guardaespaldas. Dale, vamos. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Esta canción me dio ganas de bailar en la playa, no sé por qué. Como que es muy movida, me gustó. Se parece a una de las canciones que usan en los cierres de Rápidos y Furiosos. Viste que siempre terminan con... Es nueva, es una canción nueva, de las últimas que salieron. Sí. Me gustó el ritmo, me gustó. Uh-huh. Y esta chica, una americana, que tiene mucho... interesante, se crió con el músico de la música de jazz, ella especialmente, y uno diría, bueno, esto no tiene nada que ver. Yo diría que no está lejos, por lo menos, ¿sí? Hay algo en el ritmo que no es del ritmo ultramoderno, ¿no? Sí, de hoy. Sí, es verdad. Re linda. Igual el jazz siempre exige una calidad intérprete y una calidad de comprensión de la música que siempre y que proviene de jazz tiene un valor diferencial con respecto a muchos de los músicos. Uh-huh, sí. Claro. Sí. Bueno, así que está, y quería seguir contando sobre Estados Unidos. Yo estuve en Nevada, donde ayer hubo elecciones y hoy hubo elecciones. O sea, ayer hubo elecciones y ganó Trump en Nevada, en los republicanos. Recuerdo que ya estuvimos, los demócratas fueron el sábado, hoy fueron los republicanos, para la sorpresa de nadie ganó Trump y ganó por mucho. Bastante atrás quedaron Rubio y Cruz, y las cosas se están poniendo duras. Pero bueno, el martes es el Super Tuesday, y en esas 2 semanas, desde el Super Tuesday y por 2 semanas, 1/4 de los electores para la convención republicana van a estar electos y demócratas, así que las cosas se van a ir definiendo bastante. La amenaza de que Bloomberg iba a ser candidato a presidente, Bloomberg, el billonario americano que fue alcalde de Nueva York durante 8 años y que es el dueño de la agencia Bloomberg, que es la más importante agencia de noticias financiera. Él dijo que quizás iba a presentar como independiente, pero no parece que va a ocurrir. Tiene, creo que solamente hasta el viernes de la semana que viene, que es el último día que puede hacerlo. Ya veremos si nos encontramos con alguien, pero parece que Trump va camino a ser el candidato presidencial de los republicanos. Y volviendo entonces a Estados Unidos, yo estaba en Nevada, fuimos en Las Vegas, y me fui a un lugar parecido a
federal, ¿sí? Un polígono de tiro. Para tirar, a mí me gusta disparar con armas y la verdad que es algo que aprendí todavía en Israel. Y llevé también a mi hija, que ella fue oficial de la Fuerza Aérea Israelí, con muy buen uso de armas. Fui yo con ella, con mi mujer, y fuimos los tres, y fuimos a disparar a un lugar directamente increíble. Piensen en Disney, pero de armas. Me muero. Una cosa, primero que podés disparar desde el revólver más chiquito que tienen 500 armas distintas para disparar, wow. 500 armas, hasta incluso las ametralladoras M3, las gigantes, las que uno tiene que disparar sentado, vieron que esas que se tiene con dos manijas en la mano y disparan esas balas. ¿Cómo? MAG, sí, M3, MAG. Sí, la M3 y había desde todas las épocas también. De hecho, yo disparé con una ametralladora, ¿vieron las que tienen el barril redondo abajo que usaban en la época de la mafia? ¿Rusa o americana? ¿La Thompson o Kalashnikov? Como la Thompson, sí, pero la gente no conoce, entonces no quiero decir nombres para abarrotar. Pero no, pero perdóname, te voy a interrumpir. La Thompson la conocemos de Elliot Ness. Ya sé cuál es. Así es, sí. Elliot Ness y el sargento Sanders también dice, mi Thompson. Pero también cuando vimos la película con Sean Connery, también sobre ¿cómo se llama este hombre? El cicatrizado Al Capone. Sí. La historia esa. Él tenía una Thompson. Los intocables. Se ven ahí las ametralladoras, se ven muy seguido. Bueno, yo quería disparar con eso, elegí varias armas para probar. Y cuando probé la de la ametralladora esa, pesaba, era como levantar un camión, era una cosa pesadísima. Y cuando disparaba era dificilísimo mantenerla derecha. Pagás por balas, es decir, vos agarrás, elegís las armas, pagás por balas, estás con un instructor al lado y te ponen tienen blancos de personas, vieron la silueta, ¿sí? Y también tienen siluetas con cara de malo, o tienen con cara de malo, o incluso con una cafía, con el manto ese que se ponen los árabes en la cabeza, no sé cómo se llama en castellano eso, para como que si fuera un árabe, sí, una cosa bastante muy mal gusto, quiero reconocer. Sí. Pero había gente, y se puede, según las leyes en Nevada, para fumar hace falta 18 años, para beber hace falta 21, pero para disparar un arma en un polígono hace falta 10. No. Con 10 años ya se puede disparar. No, es una vergüenza. No. Y no había chicos, pero había jóvenes, había adolescentes, con la familia, con los padres, no pueden venir solos. Menos mal. Pero, bueno, gracias. Y el lugar familia que dispara unida permanece unida. Nos vinieron a buscar del hotel con un Humvee, con un ¿cómo se llaman esos camionetas de guerra? ¿Las vieron ustedes? Sí, las grandes. No hay otra forma de llamarlo. Jeeps muy modernos, anchos, y nos vinieron a buscar con un Humvee, con esa, y fuimos hasta el lugar, y el lugar realmente había de todo para todo lo que quieras. Y y mucha gente yendo a disparar. Recordemos que los americanos tienen un affair con las armas, pero yo no sabía que era tanto, ¿sí? Y disparé con muchas armas, entre ellos con, ¿te acordás el revólver de Dirty Harry, de Harry el Sucio? Sí. La 45. Bueno, disparé con eso gigante, y casi la pierdo. 44 caño largo. ¿Cómo? La 44 caño largo. Sí, cada 44 caños largo. Cuando disparé con eso, casi mi brazo se va para atrás, da una vuelta de 360 grados. ¿En serio? Una cosa terrible para disparar, dificilísima para disparar. Mirá, uno lo ve en la película tan fácil, y yo digo, ¿será así? No, pero esa es una película. Claramente es una película. En la película también se ve que uno va al espacio tan fácil, ¿no? Yo me creo todo lo de la película. Es que se trata de eso, y una película. En una película se trata de ir a creer, no a descreer. Yo soy muy De hecho, es la incrédula. suspensión del descreimiento, como dicen los americanos. Chewbacca no existe. Es un felpudo ¿Cómo? con patas, Tatiana. Chewbacca no existe, es un felpudo con patas. No, eso no es verdad. Chewbacca sí existe. Bueno, me están confundiendo. Todo lo demás, sí. Y me quedó tengo una anécdota de esa historia, después de ir a disparar, y fue muy interesante. Yo andaba siempre con mis anteojos de lectura. Yo, como toda persona mayor de 40 años, necesita los anteojos para leer,
y en vez de tenerlos colgando así nomás o en un bolsillo, los tenía con un colgante. Tenía un colgante en el cual ponía los anteojos. Es importante esto para la anécdota. Y yo iba a todos lados con eso, incluyendo a disparar, a todos lados voy con eso. Cuando me tomé el avión para ir a España, tenía que estar en España, hice un viaje largo porque era mucho más barato, y entonces viajé desde Las Vegas a Londres, y de Londres a Ámsterdam, y de Ámsterdam a Madrid. Y cuando pasé por supuesto seguridad en Estados Unidos, que es muy rigurosa, y en Inglaterra, que es muy, muy rigurosa, y cuando llegué a Holanda voy a pasar seguridad, y cuando me sacó el colgante en todos los lugares, por supuesto, porque no podés pasar rayos X con nada colgando, me paran en Holanda y me dice: señor, usted tiene 2 casquillos, es decir, eso que queda cuando uno dispara una bala. Cuando uno dispara una bala, un cosito chiquitito cae para atrás o salta para atrás, y el resto queda, es decir, es la bala, la pólvora, y la bala misma que va hacia el blanco donde disparaste. Es decir, el pedacito salta, ¿no? Y 2 casquillos se me habían metido a mí en el colgante. No. Y me agarraron los holandeses, inmediatamente llamaron a la policía. Yo le expliqué: mire, señor, esto está porque sí. Está así, por supuesto. Me dijeron: quédese tranquilo, aparte nadie puede matar a nadie con un casquillo, ¿sí? Es más fácil matar con un paraguas que con un casquillo. Y sí, no sé, a menos que se lo haga estragar. Hoy no sé qué tenés tenés que hacer para que un casquillo tenés... pueda matar a alguien. Pero lo curioso fue que en la revisación en Estados Unidos y en la revisación en Inglaterra no los vieron. Que son tan rigurosos. ¿Te imaginan? En Estados Unidos yo he tenido que explicar 2 casquillos, hubiera estado 3 días explicando ahí. Pero los holandeses se lo tomaron, y cuando les conté dónde pasó, me mostraron las armas de ellos, me preguntaron si yo había disparado con la Glock que ellos tienen, arma reglamentaria en Holanda, y terminó esa conversación, pero viste, muy poco simpático que te venga la policía, ¿no? Sí. A hablar del tema. Pero bueno, lo que quiero decir es que así como hay para disparar montones de lugares en Nevada, hay también cursos de lo que se llama defensa personal, pero no agarrarse las piñas, sino defensa personal es cómo manejar un auto cuando te persiguen, cómo hacer si el auto tiene un cuchillo, etcétera, etcétera. Y hay cursos interesantes que no son para gente que quiera trabajar con eso, sino son cursos tipo la colonia de vacaciones, ¿sí? Estados Unidos es el país del entretenimiento, y todo tiene que tener una forma tipo de entretenimiento, ¿no? Sí. Bueno, recientemente hablábamos de que en una universidad en Texas el estudiante puede ir a clases armado. Sí, ya se puede ir armado. Recordemos que en una de las universidades de Texas entró un tipo y mató 14 personas, es decir, no es que lo hicieron porque que creen en los derechos de portar armas, simplemente porque... Y se acuerdan que yo les conté, en el condado en Estados Unidos que tiene más armas per cápita en todo Estados Unidos, es el condado en que tiene menos asesinatos en todo el mundo. Un décimo de lo que tiene Suiza de asesinatos. Un décimo. 10% de lo que tiene Suiza, un condado en Texas, donde todo el mundo está armado. Y cuando están todos armados, nadie asalta, nadie dispara, nadie se hace loco, nadie hace nada porque vos estás armado. Claro. Yo en ese tema la tengo muy clara. Para mí es obvio que las armas deberían ser totalmente legales, así como es el auto. ¿Sí? Vos podés matar con el auto mucha gente. De hecho, en Israel, parte de los ataques terroristas en los últimos 3 o 4 meses fueron pisar gente con autos, y mataron gente con autos. Un auto es un arma. Sí. Y de hecho tenés que sacar un registro, y si tenés cosas te hacen puntos, si no te lo sacan, etcétera. El arma es igual. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia entre un auto y un arma, fuera de la meta, ¿sí? Uno usa un auto para viajar y para llegar a algún lado, y el arma no se usa para otra cosa que para disparar. Pero si fuera por eso, también tendría que prohibir los cuchillos. Sí. Entonces, sí, se puede usar para cortar carne. Bueno, pero eso no lo hace más seguro el cuchillo, y el arma no lo hace más segura, o el auto no lo hace más seguro el hecho que se usa para otras cosas también. Y es un tema bastante tabú en Argentina, es un tema prácticamente tabú. Decir que armar a la gente para que se defienda, yo creo que ni se puede mencionar en Buenos Aires, en Argentina, eso. Y es una lástima, porque no es políticamente correcto, el crimen se convierte en una epidemia. Bueno, pero nos vamos a la tanda ahora. Sí. Y pasamos a otros temas más interesantes. Vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional.
Todas las mañanas, Muki Tenenbaum es el observador internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. ¿Con qué seguimos? Seguimos con el tema de los masones. ¿Qué son los masones y dónde están y por qué son tan importantes o por qué se habla tanto de ellos? Primero, los masones, se los ve, si vos le preguntas a la gente, es una sociedad secreta que está, mucha gente cree que está en el negocio de dominar el mundo, etcétera. Y primero un poquito remontémonos a la historia. Los masones nacen allá por el final de la Edad Media. Es un grupo de personas que en esa época que eran artesanos, es decir, carpinteros, escultores, etcétera, y se unen entre ellos porque la iglesia tenía control económico sobre la mayoría de las actividades de la gente, y los masones se unen como, digamos, un sindicato, una guilda, como se llamaba. De hecho, nacen, hay varias opciones, han nacido en Francia, en Holanda, pero los masones, además, se unen en lo que se llaman logias, esos grupos, esas ¿cómo se diría? Reuniones de gente afín, y crean una propia religión. Básicamente el masón es ateo, básicamente. Cuando yo digo básicamente, no todos los masones son ateos, pero los masones originalmente tendían al ateísmo y crean una religión en donde crean lo que después se convirtió en un chiste, ¿no? Que es el estrechar la mano con un código. Es decir, se estrechaban la mano y hacían movimientos con los dedos para que el otro sepa que este es masón, ¿sí? La masonería, como todas las organizaciones secretas o semisecretas, tuvo, por supuesto, mucha resistencia, y eran también focos de resistencia, y estuvieron también muchos de ellos metidos, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Los masones famosos hay muchos presidentes norteamericanos fueron masones. Uno de ellos es George Bush, pero también lo fueron, por ejemplo, masones eran Einstein, por ejemplo, Newton, y el masón más famoso en Argentina fue San Martín, la logia Lautaro, ¿no? Sí. En Uruguay, mis ¿cómo? amigos uruguayos me comentan que hay una gran cantidad de presidentes uruguayos que han pertenecido a la masonería. A los masones. San Martín, era uno de los masones ateos. San Martín era ateo. Me causa gracia que él esté enterrado en la Catedral Metropolitana, pero un hombre ateo. Pero fuera de la nave central. ¿Cómo? Fuera de la nave ¿Cómo? Central. Está fuera de la nave central. Así es, por haber sido masón. La iglesia los consideró siempre el enemigo. Pero de hecho, algunas de las órdenes católicas se comportan como masones. Si uno puede pensar que los jesuitas son como si fueran masones, porque también eran una logia dentro de la iglesia, de la cual tenemos un presidente hoy que es de ellos, y también eventualmente la Opus, esa organización que funda el cura español Escrivá, que es un grupo de laicos que tienden a ser mucho más conservadores que la iglesia misma en la gran mayoría de los casos, son un tipo de masones. Pero los masones mismos, que tienen, si uno los mira el símbolo de ellos es un compás con toda clase de elementos de los que tenían los constructores, ¿sí? Sí. De hecho, la palabra mason en inglés y maçon en francés quiere decir albañil o constructor, para ser más exacto. La palabra maison, que es casa, ¿sí? Mason es lo mismo, es de la misma raíz. Y los masones siguen teniendo mucha popularidad, se ayudan a unos a los otros
económicamente, especialmente en conseguirse trabajos. Es una idea muy común de meterse en los masones para, por ejemplo, jóvenes abogados o jóvenes hombres de negocios, para conseguir aumentar su clientela, y teóricamente un masón va a preferir a otro masón que a otra persona. Esto es, por lo menos lo fue así durante mucho tiempo, pero en los últimos 50 años se fue diluyendo. Hay masones en Israel, hay masones de todas las religiones, hay muchos masones o movimientos cuasi masónicos, como los Lions, los leones, que lo que hacen es simplemente encontrarse para ayudar y construir una escuela o ayudar a conseguir dinero para un hospital. Es decir, se ocupan de muchas cosas, pero tienen una religión y tienen muchos solemnidad en sus cultos, tienen cosas reglas muy especiales, tienen por supuesto un sistema piramidal donde hay jefes y jefes de jefes. Los masones, y se los acusó muchas veces de estar detrás del comunismo o golpes de Estado, y la famosa conspiración judeo-masónica, ¿no? En la que primero acusaban a los masones de ser judíos o de ser aliados de los judíos, cosa que alguna vez pasó y a veces no. Hubo logias masónicas antisemitas. Durante muchísimo tiempo los judíos no podían pertenecer a los masones. Recién en el fin del siglo XIX empiezan a unirse. Como dije, Einstein es uno de ellos. En la Argentina tuvieron muchísima fuerza y hubo presidentes masones, toda la gente de los Pueyrredón, eran todos masones, y de hecho probablemente otros que no sabemos porque no se comentaba, no se decía que eran masones. Por eso hablé de la Opus, porque la Opus, si vos le preguntás a un miembro de la Opus si es de la Opus, él tiene que decir que sí, no puede mentir. Pero si no le preguntás, no te lo va a contar. Claro. Con los masones depende de las logias. Y la Argentina tuvieron, como dije, un auge muy grande hasta el golpe del 30, de ahí en más empezó a decaer su fuerza. En el ejército hubo masones. El almirante Rojas, el hombre que básicamente estaba detrás del golpe, primero del golpe fallido y después del golpe exitoso del 55 contra la dictadura de Perón, era un masón y era ateo. Una de las cosas interesantes es que la gente cree que el ejército eran todos muy, muy devotos de cristianos, católicos, de religión católica, como lo era permítame el apodo del loco de Videla, ¿sí? Porque además de ser un degenerado, era un loco, que además hablaba que era soldado de Cristo. Parece que no había leído mucho las escrituras él. Y bueno, y también, pero había en la Argentina, la Marina especialmente, muchos masones y muchos ateos. Esto es algo que la gente no sabe y no conoce. Muki, sí. Tengo una consulta. Yo soy mujer, ¿no? Y quiero unirme a este grupo. ¿Lo puedo hacer o es solo para hombres? Porque nombraste todos hombres. No. Los masones hoy aceptan mujeres. Ah, mira. Pero no se aceptaba, es cierto. Y creo que hay todavía en haber muchas logias que no aceptan. En Inglaterra, interesantemente, ahora que me contaste y no tiene nada que ver, tiene que ver con esto, es los clubes privados. En Inglaterra había clubes privados y sigue habiendo el club privado. En Estados Unidos también, en Nueva York especialmente. Y son clubes donde la gente, es muy difícil ser aceptado. No es un club donde se juega nada, ¿sí? Porque en la Argentina un club hay que para jugar al tenis, al golf, a no sé qué, a la bolita, pero siempre hay que jugar algo. Estos son clubes donde la gente se sienta simplemente en un salón y conversa uno con otro, leen el diario, o fuman pipa o cigarros o lo que fumen, o no fuman, dependiendo ahora. Hay dos tipos de clubes. Ahí están los clubes, en ese sentido, están los clubes de las universidades y están los clubes privados. Los clubes de las universidades son los clubes para los egresados. Harvard tiene uno, Yale tiene uno y están en todo el mundo. Los egresados de Harvard pueden ir al club de Harvard de Tel Aviv o en París o Nueva York. A veces tienen un pequeño hotel, etcétera. Las otras no. Y en estos grupos privados no se aceptaron mujeres en los clubes privados muchísimos años y hasta el día de hoy hay muchos que no aceptan. En Inglaterra solamente quedó uno que no acepta mujeres. Así que bueno, digamos que las agrupaciones de la gente que se reúnen, como digo, para jugar al buraco o para hablar de política, y los hay también grupos así, y como son medios secretivos,
aumentan la cantidad de gente que dice que están detrás de algún tipo de cosa que ocurra, desde el asesinato de Kennedy, yo qué sé, la luna y alguna de esas locuras. Conspiraciones, sí, siempre alimentan las conspiraciones. Vamos a la segunda y última canción. Sí. Y después vamos a otro tema bastante interesante. Vamos. Tenenbaum. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es el observador internacional por Radio High. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas, il faut oublier. Me está contando Luis lo innovador que fue James Brown en la música, ¿no? Todo. Así es. Un genio. Un genio, la verdad que un genio. ¿Te gusta, Luis? Y todo lo que le contaba a Tati, todo lo que tenía de genio, hasta el modelo de negocio musical cambió Prince. ¿En qué sentido? Y él tomó las riendas de dónde presentarse, cómo presentarse, contratar a los músicos, la disciplina de ensayo. Él ensayaba hasta 10 minutos antes de salir al escenario. Era disciplinadísimo. Y aparte, bueno, no hubiera habido Prince, no hubiera habido Michael Jackson, no hubiera habido bueno, ni siquiera estaríamos escuchando hoy en día el famoso tema de Daft Punk, porque eso todo es el funk, fue todo la raíz del sonido, el rey del funk, realmente era el rey del funk. Bueno, y ahora nos vamos a Bruselas. Bruselas, capital de Bélgica. Ocurrió algo que una vez más pasó medio desapercibido, y es que en uno de los departamentos que habían estado la gente que se había escapado del tema de Bataclan de París, revisando bien, encontraron 10 horas de filmación de un científico nuclear belga. Es decir, lo filmaron durante 10 horas, lo siguieron, y la idea aparentemente era secuestrarlo para poder entrar a una central nuclear belga, y bueno, lo demás ya lo entendemos todos, ¿sí? Recordemos que Bélgica no es exactamente exitosa en su lucha contra el terrorismo, tiene problemas muy serios, desde la ley esa que está prohibido entrar de las 9 de la noche a las 6 de la mañana a ningún departamento, y por eso no entraron a agarrarlo a Abdel Salam, y otras de esas cosas. Abdel Salam es el único terrorista que todavía sigue fugitivo desde la masacre en París. Y es un tema que hay que tomar en cuenta. Las centrales atómicas son muy vulnerables. Por ejemplo, ayer salió que, ustedes se acuerdan del desastre de Fukushima con el famoso tsunami en el 2011 que causó un desastre nuclear. Ayer salió que Japón lo va a volver a prender el reactor nuclear, para pavor de todo el mundo, y para colmo dicen que todavía tienen algunas fugas que no saben dónde están. Bueno, ¿y lo van a prender? Sí, los japoneses demostraron ser muy malos lidiando con crisis. No es la primera vez que pasa. Cada vez que hay una crisis, los japoneses, que son casi robots en su forma de actuar frente al imprevisto, se derrumban y mienten. Y todos se mienten uno al otro, ¿no? Todos dicen está todo bien para que el otro no se enoje y el otro sigue pasándolo, y al final el desastre de Fukushima fue mucho mayor del que debía haber sido, incluso porque la respuesta de ellos fue un desastre. No hicieron nada, dijeron de que no había radiación, hasta que al final no tuvieron más remedio de confrontarse. Ya hubo muchos muertos, de la gente que trabajaba ahí, que se fueron muriendo en estos años de cáncer y de los efectos de la radiación. Yo creo que este es un tema muy importante porque hay dos formas de acceder a los reactores. Una físicamente, que es bastante difícil. Por ejemplo, esto sería un método bastante bruto. Aún así, teniendo una persona, no creo que sea tan fácil conseguir entrar a una central atómica o causar algún daño o algo que un desastre nuclear, pero sí se puede entrar vía hacking. Y este es el peligro más grande. El peligro más grande es que alguien, por ejemplo, haga hacer que un
reactor entre lo que se ponga crítico, es decir, para que entendamos un reactor atómico lo que tiene son unas varas de uranio. El uranio, para dar reacción atómica, tiene que haber lo que se llama una masa crítica, una cantidad mínima determinada. Nosotros usamos ya la palabra masa crítica para muchas cosas, pero viene de ahí. Es decir, para que cómo explota un artefacto nuclear, tiene una cantidad determinada de uranio exacta, que esa cantidad misma no puede explotar, tiene otro pedazo de uranio que juntándolos explotarían, los juntan pero separados con plomo y luego una pequeña explosión libera ese pedazo que falta y ahí entran en reacción en cadena, en este caso la bomba atómica, y también así funciona el reactor nuclear, es decir, le dan un poquitito, controla la reacción nuclear. Para controlarla ahí tienen que poner, como esto se recalienta, y el peligro es que se recalienten esos tubos que están donde está metido el uranio y que al final se crea la masa crítica sola, para eso lo tienen en agua. El agua mantiene la temperatura para que no se quemen eso que recubre al uranio y que no le permite llegar a masa crítica y explotar. Y el problema, por ejemplo, en Fukushima fue que el agua desapareció. Y el agua misma es radiactiva porque, por supuesto, está en contacto con el material radioactivo, así que el agua es un desastre. De hecho, mucho de esa agua cayó al Océano Pacífico y, de hecho, llegaron aguas radiactivas ya hasta California, desde el otro lado del Océano Pacífico, ¿no?, al que se ubica en el mapa. Y el problema es que si un hacker entra, podría hacer de que, por ejemplo, sacar el agua o hacer cosas que terminen creando una explosión nuclear. Ya ocurrió una explosión nuclear muy chiquita, pero fue en 3 Mile Island, en Pensilvania, en el año 78. Yo estaba ahí, yo estaba en Pensilvania, no estaba en el lugar donde ocurrió esto, pero 3 Mile Island quedaba bastante cerca. Y bueno, ya hemos tenido casi... ¿Hola? Bueno, hemos tenido... Miedo es ese, Moki, se te interrumpió. Volví a repetir lo último que dijiste. No sé qué se interrumpió, porque como yo me escucho... Retoma los últimos 30 segundos. Hemos tenido, sí, casi varios accidentes atómicos. Y estaba hablando de 3 Mile Island en Pensilvania, que en el año 78 dije que yo estaba ahí en Pensilvania. No ahí al lado, pero estaba. Mucho susto hubo eso, y bueno, está el caso de Chernóbil y el caso de Fukushima. Es bastante preocupante. El próximo tema que quiero contar es el Banco Central en China. China es un país, y vuelvo a recordarles a todos, es la segunda economía más poderosa del mundo, es la locomotora económica del mundo, es muchas cosas. Lo que no es una democracia, es una dictadura, y las cosas se deciden a nivel de un señor o dos o tres y se terminó. Independencia del Banco Central, que era una exigencia de todos los países. ¿Me están escuchando? Sí, sí señor. Sí, no digo, porque como antes se cortó. Y entonces el Banco Central teóricamente era independiente, hasta que dejó de serlo, hasta que decidieron de que no va a ser más independiente. Y empezaron a manipular los números que el Banco Central produce cada 2 semanas. El número más importante que decidió el Banco Central no publicar más es el número que tiene que ver con el dinero, con las reservas de moneda extranjera, que teóricamente son 3 trillones de dólares y que ahora bajaron bastante. Y ahora, y quería saber cuánto de las reservas se van comiendo China todos los meses, porque lo que está ocurriendo ahora es que los chinos mismos ya no tienen confianza a la moneda local, al yuan, al renminbi, como se llama localmente, y entonces la gente directamente compra todo el tiempo dólares, pounds o euros, cualquier cosa, y el gobierno trató de impedirlo de varias formas, y esto estaba, por supuesto, asustando a la gente afuera, que está diciendo, si los chinos no le creen a China, le vamos a creer nosotros. Sí. Entonces lo que hicieron simplemente es mataron al mensajero, echaron al tipo que estaba a cargo y borraron el dato, y ese dato no existe más y ahora hay que adivinarlo. Si ellos creían que esto iba a traer más confianza, se equivocaron, porque la desconfianza, y una vez más asistimos durante esta semana y el fin de la semana pasada a una subida, todo el mundo se abraza, ya está,
ya terminamos, ya sube el petróleo subió un 6% en un día, y al otro día también, y el lunes cuando el mercado empezó bien, y hasta que se desinfló todo, se volvió a caer el petróleo, se volvieron a caer las bolsas, se volvieron a caer las monedas, y se volvió a caer el yuan también. Así que esto parece, la verdad que puedo contarlo esto y volver a usar esto grabado cada tantos días, porque va a volver a pasar. Nos viene pasando seguido, ¿no? Sí. Y el problema es siempre el mismo, el problema es la credibilidad. Argentina sufrió de un problema doble en la época del gobierno anterior. La primera era que, por supuesto, la economía era una economía de deseos, ¿sí? Una economía deseante, no una economía de hechos. Yo quisiera que... Y bueno, y el INDEC y todo eso, por supuesto, trajo mucho menos confianza a la Argentina. Y no vinieron a inversiones en la Argentina por muchos motivos, pero uno de los motivos, y yo lo escuché esto de inversores, me dicen, mira, yo no sé lo que en la Argentina no sé qué hay, si hay inflación, no hay inflación, cuántos dólares tiene, cuántos no tienen, si son de papelitos que se van entregando de la ANSES a ellos. Bueno, no voy a aburrir a todos, que todo el mundo ya conoce esto en Argentina. Pero era porque no se sabe, y esto es muy importante, credibilidad es central. Brasil ahora también tiene un problema de credibilidad, y los países que tienen problemas de credibilidad, la gente no invierte, el inversor tiene muchos lugares para ir a invertir, y no va a ir a invertir en un lugar y si a China no le creen, sí. Ustedes imagínense otros países, ¿no? Así que bueno, llegamos al final de nuestro programa hoy una vez más. Sí. Pero esto siempre va a pasar, Moque. ¿Llegar al final del programa? ¿Que vamos a llegar al fin del programa o que...? Y cuando uno empieza a levantar un poco de vapor en la caldera, ¿viste? Porque no me quedaría charlando contigo una hora más, pero con toda la tranquilidad del mundo. Desde el martes empezamos a las 7 de la mañana, hora Buenos Aires, y no a las 9 de la mañana como estamos ahora, es decir, para todos los que escuchan en otros lugares del mundo vamos a empezar 2 horas antes, pero siempre van a poder escuchar el programa grabado que está en Facebook y en iVoox y en YouTube, así que automáticamente pueden ponerlo y escucharlo. Los que pueden levantarse a la mañana nos van a escuchar temprano, y los otros, bueno, será más tarde. Y vayan todos al Observador Internacional, que es en nuestro Facebook, donde están todas las cosas grabadas y muchas noticias que salen todos los días. Así es, muy bien, Muki. Hasta mañana. Hasta mañana, don Tenenbaum. Chao. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.